bueno, Marta, han dado a conocer la Fundación Pares un informe bastante extenso, un completo informe de lo que sería la presencia y la incidencia de carteles mexicanos que se estarían aliando con grupos al margen de la ley en nuestro país. Menciona el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que los espacios que fueron dejados por la FARC en lo que tiene que ver con manejo de cultivos, con rutas del narcotráfico, con zonas donde se tienen corredores para el tráfico de drogas, estarían siendo asumidos por otros grupos armados que resultaron de estos reductos que no se desmovilizaron, pero que estarían siendo fuertemente apoyados financiera, logística y también en materia de armamento por carteles mexicanos. El informe fue dado a conocer hace un par de días por Ariel Ávila, quien es también parte de estos analistas que se encargan de estudiar las situaciones de orden público en nuestro país. Hace especial énfasis este informe, Marta y oyentes, en la importancia que tienen las zonas de frontera y los corredores, como para nuestro caso Casanare y Arauca, que se convierte en un corredor y una zona de frontera hacia Venezuela, donde tendrían algunos nexos los negocios de narcotráfico con el régimen de Nicolás Maduro. Como lo hemos venido viendo nosotros desde el departamento de Casanare, quienes fuimos o somos víctimas por ser corredor para llegar a Arauca, con la situación de los secuestros en 3 departamentos, Meta, Casanare y Arauca. Pero con respecto a la situación de este informe de Paz y Reconciliación, nos hemos traído a una persona, al doctor León Valencia, para que nos explique cómo es que estos grupos armados mexicanos, especialistas en la parte de procesamiento de droga, transporte, comercialización, pues están tomándose a Colombia, y más en esta época de la pandemia, de manera soterrada, pero a paso agigantado. Doctor León Valencia, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Muy buenos días y buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por estar en Contacto Noticias, doctor León Valencia. Este informe que ustedes entregan a través de Paz y Reconciliación, ¿qué es lo que es tan urgente que Colombia y el mundo se entere? Porque de eso depende la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad de los colombianos. Pues hemos ido recogiendo información durante meses y meses para producir este informe. Información pública, información en las regiones. Nosotros tenemos investigadores en 17 regiones del país y nos alarmamos con lo que está ocurriendo de verdad, porque el vacío que dejaron las FARC empezó a ser llenado por carteles mexicanos. Hay una recomposición del negocio y lo hacen a través de 2 maneras. Una directa, hay ya mexicanos, personas de origen mexicano en Colombia comprando tierras, organizando producción de hoja de coca, organizando procesamiento de cocaína y organizando narcotráfico hacia México. Ese es una evidencia por los capturados. Hay 144 capturados por procesamiento de droga y hay 45 por lavado de activos de origen mexicano, y también hay unos 35 personas de origen centroamericano, costarricense, guatemaltecos, hondureños, y eso ya muestra que todo esto tiene una presencia directa acá, pero no es la principal presencia. La principal presencia es indirecta, porque lo que están es asociados con grupos colombianos que aportan capital. Eso transformó la relación que tenían y invierten de manera directa en conjunto con esas organizaciones colombianas. Antes, y esto es muy bueno que lo tenga la audiencia, antes la relación, siempre existió una relación entre carteles mexicanos y carteles colombianos, pero antes la relación era una relación de transacción económica comercial. Digamos, los mexicanos compraban droga o ayudaban a transportarla, a meterla a Estados Unidos por las fronteras de México, y era una relación de colaboración, pero ahora es una fusión, digamos, de los carteles colombianos y los carteles mexicanos. Ese es el cambio del negocio. Documentamos presencia muy importante en la costa pacífica,
pacífica en Antioquia, en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Magdalena, una preocupación por el Magdalena en la alianza con los Pachenca, y una preocupación por toda la frontera de Venezuela, en la frontera con Venezuela, que es lo que más les corresponde a ustedes. La presencia es alarmante porque aquí hay 28 grupos a lo largo de los 1.200 kilómetros de frontera, hay 28 grupos ilegales que se han apoderado de esa frontera. 13 de ellos son transnacionales, y de los transnacionales pues hay unos venezolanos, hay otros brasileños, pero 9 de esos 13 son de origen mexicano, y esa es la frontera que está muy lejos de las manos de Dios, porque eso no hay autoridad ni gobierno que mande ni de un lado ni del otro, y esa es como la gran preocupación. Ustedes ahora cuentan de secuestros, ahí pues se producen todos los delitos, el delito de narcotráfico, contrabando, trata de personas, secuestros, y hay cosas de esclavización sexual impresionante entre esos grupos que controlan la frontera, de manera que ese es el peor, digamos, situación que existe. Pero este es un cuento largo, el de la presencia de los carteles, y en la respuesta del gobierno ha sido muy errática, porque pues no hay tampoco informes de inteligencia públicos o informes de inteligencia exhaustivos de lo que están haciendo los mexicanos, y no hay un seguimiento de ese fenómeno. Ya se habían equivocado bastante en el diagnóstico, porque lo que decían era que el acuerdo de paz entre Santos y las FARC había disparado el narcotráfico por las concesiones que le habían hecho a las FARC. Pues bien, salieron las FARC del negocio, daron unas disidencias y el negocio continuó. Lo que mostraba era que ahí había, digamos, que hay mucha gente, hay muchos agentes en el negocio. Y segundo, que después de eso, pues Duque dijo, yo voy a reducir, porque como yo sí voy a entrar duro contra el acuerdo de paz y yo sí voy a poner orden en el país y legalidad en el país, pues no, el narcotráfico crecieron los cultivos de 2.808.000 hectáreas que había, se saltó a 212.000, creció el tráfico de cocaínas, y ahora hay un hecho, y este relato es largo, pero me interesa hacer énfasis en esto. La pospandemia puede ser muy preocupante, porque en una caída, en un debacle de la economía, pues queda una economía ilegal que es así, no tiene, a veces no tiene caída, no sigue el ritmo de la economía formal y de la economía legal. Y por otro lado, los carteles aprovechan con su cantidad de dinero que tienen sin control ninguno para hacer, digamos, influencia social, para controlar socialmente territorios, porque entonces tienen dinero para distribuir entre las comunidades. Y eso es lo que está ocurriendo en México. Nosotros tenemos información de lo de México, lo que empieza a ocurrir en Colombia y lo que ocurre en otras áreas de América Latina, donde hay exportación de cocaína, de manera que el tema es complicado. Sí, o sea, podríamos estar repitiendo la historia de los 80 y 90 con el agravante que no solamente se va a dar esas transacciones económicas comerciales, sino que ahora son dueños del territorio, de la empresa y también de las humanidades, de las personas que están ahí, porque son los que van a mandar en todo. Sí, es que estos primero, pues, ahí no se sabe ya quién le aprendió a quién, porque antes se hablaba de la colombianización de México, ahora se empieza a hablar de la mexicanización de Colombia, de manera que ha habido una larga relación entre carteles mexicanos y carteles colombianos, y unos le han aprendido a otros y después han reproducido técnicas. Entonces hay unos ingredientes. Primero, el ingrediente económico enorme, que es una cosa que irriga toda la economía, porque es un negocio muy jugoso, y es muy jugoso en este momento porque el dólar se ha mantenido muy alto, ha crecido de manera un poco anormal, y entonces, entre más valga el dólar, pues más pesos llegan a Colombia y más pesos llegan a México, por un lado. Por el otro lado, hay una coyuntura especial de crecimiento de la demanda en los últimos años. Hay más de 25 millones de consumidores
más en el mundo. En Estados Unidos hay 1,5 millones más de consumidores, y eso pues hace que el negocio sea un negocio muy próspero, y entonces ahí se mueve la cantidad de dinero. Primer factor. Segundo factor, hay una afectación a la vida, que es quizás el principal problema, y es que son mafias particularmente violentas que arrasan con los liderazgos sociales en muchas partes, pero que arrasan con gente común y corriente, y se enfrentan entre ellos. El enfrentamiento entre ellos es realmente violento, de manera que esto está asociado a muertes enormes, porque fíjense ustedes se cierran los ojos y las mafias, piensan en Italia. Italia es como la cuna de las mafias, lleva más de 150 años de mafias en Italia, y resulta que en Italia, si usted cuenta los muertos y hace la estadística, por ahora 1.500 muertos de las mafias en Italia durante toda la historia de las mafias, porque son muertes selectivas, pero aquí está asociado a fenómenos de violencia muy grandes, disputas territoriales enormes, y entonces las mafias, digamos, aquí tienen una connotación distinta a esas mafias que conocemos de la historia de las mafias europeas. Entonces la violencia tiene un componente, y la pérdida de vidas es enorme. Y el tercer, factor es la afectación a la democracia. Tanto los carteles mexicanos como los carteles colombianos tienen una incidencia muy grande en la política, financian las campañas políticas, infiltran las campañas políticas, se asocian con políticos. Entonces, violencia, afectación a la democracia, violencia homicida, afectación a la democracia, y gran negocio económico con impacto en todas las economías, pues son cosas complicadísimas. Y ya, este es un crimen transnacional, ya esta asociación, ya vimos cómo es, asociación de colombianos con mexicanos, y control de los mexicanos sobre costarricenses, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, de manera que tienen desde acá, digamos, desde México hacia abajo hasta la Patagonia, ya hay influencia. Las mafias, por ejemplo, en Chile en este momento, en Santiago, están en una disputa a muerte porque, pues como está cerrado casi todos estos países, y Chile más porque tiene una crisis del COVID enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa crisis no entra droga, y los depósitos de droga que tenían los chilenos escondidos, hay una disputa de esas mafias por esos depósitos de droga, y hay unas reyertas enormes, cosa que no se veía en Chile, porque Chile era un país, digamos, ejemplar en cuanto a Santiago, una ciudad que tenía una tasa de 5 muertos por cada 100.000 habitantes, que era la menor tasa en todo el hemisferio occidental, y bueno, y ahora se ha alentado entonces todas esas muertes en Chile. De verdad que el impacto es muy grande en toda América Latina, y el impacto pues es muy grande en Colombia, y el impacto es muy grande en Casanare y en Arauca, porque son territorios de frontera donde también el alcance, digamos, del control de las autoridades ha sido siempre muy poco. A mí me da pena a veces decir eso sobre Casanare, pero Casanare es como un hoyo negro donde ocurren tantas cosas ilegales, pero eso no sale nunca a la luz pública, y nunca hay, digamos, una gran presencia y control de las autoridades. Doctor Valencia, Casanare es un hoyo negro. ¿Por qué? O sea, ¿qué podemos explicar frente a esa apreciación suya? Sí, nosotros hemos tenido investigadores en Casanare, llegan a Yopal y no los identifican, y empieza una presión sobre ellos, y entonces casi nunca ninguna organización de la sociedad civil alcanza a tener un nivel de investigación allá. A veces nos han colaborado personas de ahí bajo reserva, que nos envían información. Nosotros les damos unos honorarios, pero tienen que ser totalmente anónimos, y la información que llega es muy poca. Y esa ha sido una historia larga. Por ejemplo, todos los informes sobre la parapolítica, que estamos muchos años haciéndolos, siempre tenía muchas dificultades para recoger información. Eso es la experiencia personal, pero uno habla con las autoridades y dice, no, Casanare, eso no, allá no tenemos posibilidades de acceso a información, porque hay un entramado que se opone y que logra esconder todo lo que ocurre en Casanare. Entonces,
es una dificultad. Nosotros hemos trabajado incluso en asesoría con organizaciones petroleras para hacer análisis de contexto, y es unas dificultades enormes para entregarles una información fidedigna. De manera que esa es una dificultad, y usted ve que Canadá es noticia nacional muy pocas veces en la historia. Entonces, yo creo que y crecieron organizaciones que se apoderaron en los años, digamos, entre finales de siglo y principios de este siglo, los primeros 5 o 10 años de este siglo y finales del siglo pasado, organizaciones que pues controlaban toda la política y de una manera impresionante. Entonces, esa es una situación que se tiene ahí, que es un caldo de cultivo y que es un lugar especial para las mafias. Todavía no es tan grande la presencia, según lo vimos nosotros allí. Están más en Arauca, están por supuesto más en Cúcuta y en esos lados, están hacia arriba, hacia la Guajira, en la frontera con Venezuela, pero entonces no hay la certeza de que esto vaya a permanecer así. Lo más seguro es que empieza, digamos, una presencia más activa en el propio Casanare de estos sectores. Doctor Valencia, en el caso del informe que ustedes entregan, esta radiografía, mencionan varios grupos que estarían en estos acuerdos transnacionales. Esto se ha convertido ya en una mafia transnacional. Entre ellos mencionan a Gentil Duarte, quien hace una presencia bastante fuerte con sus disidencias en Arauca, Casanare y una parte del Meta. ¿Qué tanto poder, qué tanto de ese comercio está manejando esa disidencia de Gentil Duarte en materia de nexos con los carteles de narcotráfico mexicanos? Sin duda es la disidencia más organizada y más fuerte de todas las disidencias de las FARC, que tiene una identidad tanto política como militar, digamos, que tiene una... porque salió antes de la firma misma del acuerdo y arrastró a los que estaban, digamos, en desacuerdo con las negociaciones, aún en el curso de ellas, donde la gente estaba en La Habana. Entonces, digamos que ahí hay una fortaleza de esa fuerza, porque la otra gran incidencia es la política de Iván Márquez, que se hizo después de la firma por una persona que tenía el liderazgo de los acuerdos, pero esa incidencia tiene menos alcance militar y control territorial. Esta es una incidencia con fuerza en los dos lados y heredó todos los negocios que tenían las FARC en el sur del país, y los negocios, el caso con Brasil y los negocios con Venezuela. Entonces es una incidencia grande y fuerte. Y también había una tolerancia, y esto es muy atrevido decirlo, pero había una tolerancia muy grande con esta fuerza, porque nosotros incluso desde el principio teníamos información en Guaviare y en Putumayo de la presencia de ellos, y lo conversamos en ese momento con el general Naranjo, que era el vicepresidente, y le decíamos: mire, vicepresidente, no entendemos, nosotros como Fundación Paz y Reconciliación tenemos investigadores en Putumayo y en esta zona y en Guaviare, y resulta que ellos van a terreno y ven reuniones grandes de Gentil Duarte con 300 campesinos. Se sabe dónde está Gentil Duarte, nosotros hemos llegado cerca de donde ellos se reúnen, y por qué las fuerzas militares no están atacando estas disidencias, y nosotros sí sabemos dónde están, ellos deben saber seguramente. Entonces el general decía, pues la única explicación es que algunos sectores también dentro de fuerzas militares que ya, digamos, están un poco en receso, quietos frente a esta incidencia, seguramente esperando que crezcan para también justificar la presencia de las tropas, y para justificar, digamos, el fortalecimiento del ejército y mantener, digamos, una fuerza importante del ejército
este posconflicto lo que no les vaya a causar, digamos, ninguna disminución de su poderío, digamos, en el caso de los militares. Sí. Dada esta explicación, el general, por supuesto, nos decía, sí, claro, no les digo eso, pero es una hipótesis, pero sí, él mismo estaba extrañado de esas situaciones, de manera que esas disidencias crecieron por la inacción del ejército en esos primeros momentos donde era más fácil atacarlo, pero ahí están y recostados en una frontera que es una frontera muy porosa que les permite, digamos, crecer, que les permite conseguir armas, que les permite conseguir dinero, no solo a través del narcotráfico, sino de otros negocios bastante rentables como la minería ilegal, lo que se llama, lo que es ese triángulo de oro allá en Venezuela. De manera que esa es la situación y esa es la que ustedes seguramente ven más de cerca en esa zona de frontera, ustedes en Casanare. Bueno, hay ya participación de la ciudadanía y nos dicen, actualmente se hacen llamar Frente Décimo de las FARC en cabeza de un sujeto que se denomina Ferney González y estaría extorsionando a comerciantes, ganaderos y empresarios en la zona. Dentro de ese mapeo, ustedes tienen a este sujeto, Ferney González, del 10º Frente de las FARC. Sí, sin duda. Sí. Nosotros tenemos como un organigrama de las distintas disidencias. Hemos registrado 22 grupos de esas disidencias. Unos son 3 bloques más o menos de las disidencias. Un bloque es el de Gentil Duarte, y ya le hice una descripción. El otro bloque es el otro grupo, digamos, grande, es el que acompaña a Joan Márquez y a Santrich. Pero y el otro es que todos esos son muchos grupos que están ya asociados con los carteles mexicanos y asociados con el narcotráfico, y que ya, digamos, tampoco tienen ninguna actividad que se pueda llamar política, sino más es una actividad de negocio del narcotráfico. Y esas disidencias ya están más, digamos, en una red de narcotráfico internacional. Y esos son los tres características, digamos, de esos grupos de las FARC. Ya no tienen una instancia única, incluso había un esfuerzo que hasta ahora no ha fructificado, que es la búsqueda de un acuerdo y una sola estructura entre los que acompañan a Márquez y los que acompañan a Gentil Duarte, pero se mantienen apartados. Y también, bueno, y los otros es que ya son gente que ahí surgió, de todos esos grupos surgió Guacho, y dio tanto dolor de cabeza en el sur del país y en la zona en el Pacífico nariñense. Sí. De manera que esas son las cosas que de este posconflicto, y entonces mientras más ya hacían daño al proceso de paz desde el gobierno, desde sectores políticos, pues más le daban argumentos a estas disidencias, porque entonces decían, mire cómo los tratan allá, no les cumplen los acuerdos, y eso generaba también que alguna gente de mandos medios y de combatientes engrosaran estos grupos de las FARC. León, en este informe ustedes señalan un crecimiento exponencial de los terrenos a nivel nacional con cultivos de coca. Lamentablemente, durante este gobierno hemos visto ya sin FARC en el escenario, como usted lo mencionaba, que se han incrementado los cultivos, las hectáreas sembradas de coca. ¿Han fallado las políticas estatales para hacerle frente a este tema de los cultivos ilegales? ¿Tenemos que dejar de perseguir al campesino y empezar a perseguir a los que consumen o perseguir los recursos del lavado de activos? Es que aquí hay mucha tolerancia arriba con las élites políticas y sociales de este país. A mí me impresiona. Traigo un caso, no sé, ustedes, me da pena con ustedes meter casos coyunturales y políticos en esta entrevista, pero miren este caso. Sí. Miren el caso de la doctora Marta Lucía Ramírez. Su hermano Bernardo está pues metido en un tráfico de cocaína en el año 1997. Ya había pasado lo de Pablo Escobar, ya había pasado la infiltración en la campaña política de Ernesto Samper, ya habíamos
sufrido la muerte de 4 candidatos presidenciales. O sea, era un hecho público que el tráfico de drogas era una de las cosas más horrorosas en Colombia. Pues el hermano de la señora se metió en un tráfico de cocaína. No que él era una mula que llevaba la droga, no, él era el jefe de la red y ponía a otra gente a llevar cocaína, a llevar heroína y lo capturaron en esta gestión. ¿Cómo llaman eso los medios de comunicación públicamente? Hombre, una tragedia familiar. El señor Bernardo es una víctima. ¿Cómo así que una víctima? Ese nombre no le cabe a él por ningún lado, tampoco a la señora Marta Lucía Ramírez. Ella puede ser inocente, no estuvo en el negocio, la señora además tenía una relación de hermano, y entonces pues hay generosidad entre la familia, y entonces lo pagó la fianza. Todo eso puede ser cierto y puede ser justificable, pero guardó silencio durante tantos años sobre eso. Y uno cree que ese guardar silencio tiene consecuencias. Ahora el marido está enredado con alias el Memo Fantasma. Quizás si ella en ese momento sale y dice y toma distancia de su hermano y tenía unos puestos, digamos, al asumir cada puesto público, pone de presente eso, quizás su marido no estuviera bien enredado tampoco porque veía que había una sanción social. Ahí no había una sanción social, no había una sanción pública social, y el señor pues ahora está metido en esos negocios. Y tengo esta discreción para decir, para que los oyentes y ustedes mismos entiendan por qué hago esta discreción hacia un tema que es muy coyuntural, porque aquí los que tratan como delincuentes muchas veces son a los de abajo, a los campesinos cocaleros que sí viven una tragedia, porque esos sí están obligados a meterse muchas veces en estos negocios por pobreza, por necesidad económica, por miseria económica. Buscan, digamos, tener un producto que les aporte algún dinero para llevar comida a su casa. El señor Bernardo, hermano de Marta Lucía, es una familia adinerada con contactos internacionales. Marta Lucía estudió en las universidades extranjeras, o sea, era una señora muy importante, y la familia, una familia con dinero. Se metió por pura ambición en eso, pero ahora lo tratan como víctima, lo tratan que lo que ocurrió fue una tragedia familiar, y que pesar de esa gente. No, pesar por esos campesinos abajo, que además han sido agredidos de una manera impresionante. Y en esta historia, fíjense en esta historia, cuando después de la captura de este señor Bernardo Ramírez, digamos 3 años después de este episodio, nombran a Marta Lucía, o 4 años después, nombran a Marta Lucía ministra de Defensa en el gobierno del presidente Uribe. El presidente Uribe decreta en 2002 las zonas de rehabilitación y consolidación, y se empieza una persecución a los campesinos cocaleros. ¿Saben cuántos campesinos cocaleros pasaron por las cárceles en ese periodo? 12,000. Y eran tratados, bueno, como unos delincuentes, los peores delincuentes, campesinos que estaban cultivando hoja de coca en muchos sitios del país. Algunos incluso no estaban en ese negocio, pero eran vecinos, en fin, y caían en esas redes en pueblos. Mire, un pueblo como Algeciras, en el Huila, capturaron 300 de ese pueblo pequeño, campesinos, que estuvieron en las cárceles acusados de ser de las FARC y de ser del terrorismo. Y eso puede ser una tragedia para ese pueblo. Y así todas esas historias las recuerdo yo porque veo esto, veo que hay una tolerancia arriba con el delito, cuando se trata de gente vinculada, digamos, a las altas esferas políticas y económicas, y una dureza abajo. Entonces son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Y eso es una de las causas de la promoción y desarrollo de todo este proceso de narcotráfico en Colombia, que no cede, que crece y crece como negocio, y que arrasa con instituciones, que arrasa con vidas, y que golpea a la sociedad colombiana de una manera atroz. Doctor Valencia, hace días el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una ayuda militar a Colombia para enfrentar el narcotráfico. Desde su punto de vista y del conocimiento que tiene, ¿es válido este apoyo? ¿Realmente nos va a funcionar para algo? ¿O cómo debemos salir de esto? Lo primero que es ilegal lo que hicieron, porque
cualquier petición de presencia de tropas en Colombia tiene que pasar por el Senado y por el Consejo de Estado, y esto no ocurrió. Es una decisión unilateral del presidente y el ministro de Defensa. La segunda cosa es que es muy triste que los colombianos tuvimos la información por un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, sino por un comunicado público del gobierno colombiano. Y lo tercero es que nosotros, digamos que el argumento es el narcotráfico, pero es el mismo argumento que se utilizó para poner unas naves militares frente a la costa venezolana. Es el mismo argumento que se utilizó para la incursión de una fuerza de mercenarios en La Guaira, en Venezuela. Entonces, si uno mira esas cosas, ve que hay un interés no solo frente al narcotráfico en Colombia, sí, sino que hay también una intencionalidad de empezar a enviar un mensaje hacia Venezuela. Eso pues es muy improbable que se desate una invasión militar en este tiempo, en un tiempo de crisis de dura de Estados Unidos. Y bueno, también hay contrapesos y tal, el Departamento de Estado y el Pentágono. Pero es que eso que usted está diciendo me lleva a una situación que usted nos decía hace unos instantes. No hay informes de inteligencia claros. Por lo tanto, la respuesta del Estado está siendo errónea en este momento donde se suman todas las situaciones. El incremento de sembríos de coca, la transformación del producto, la comercialización, los grupos mexicanos tomando territorio en frontera y en otros sectores de nuestra nación. Eso me lleva a preguntarme, ustedes de entre todo este balance, porque han logrado revisar el panorama, hacer ese paneo donde están, esta información que tiene el gobierno nacional, ¿qué respuesta ha dado el gobierno nacional frente a toda esta realidad que ustedes les han presentado allá en la mesa y que lo han expuesto ya en diferentes medios del orden nacional e internacional? Es que ellos tienen otras prioridades, tienen prioridades distintas. Por ejemplo, una prioridad es Caracas. Entonces siempre la gran prioridad es, oiga, ¿cómo tumbamos a Maduro? Entonces uno dice, bueno, esa es una misión de un gobierno, decir, tumbar a Maduro. Ese señor, no hay ninguna solidaridad con lo que está haciendo Maduro, pero yo de nadie en Colombia, pero esa es nuestra misión, esa es una de las cosas. Segundo, hay una equivocación respecto de por qué crecieron los cultivos y de quién ampara esos cultivos. Esa equivocación viene de atrás, de que fue un efecto de los acuerdos de paz. Sí. Y lo que se muestra no es un efecto de las leyes de ese negocio. Si hay demanda, más demanda ahí en el mundo, si el precio del dólar crece, pues el negocio es jugoso y el negocio se dispara siempre cuando eso ocurre. Y entonces ahí hay que poner cuidado en quiénes son los que son los portaestandartes de ese negocio. Y yo fui a Tumaco hace unos 3 años a un trabajo de investigación y entrevisté con una persona completamente metida en el negocio del tráfico de cocaína y me dijo, León, usted viene a buscar aquí, digamos, toda la información sobre el negocio, pero le voy a decir una cosa, los dueños de este negocio están en Cali, no aquí en esta zona de frontera. Y claro, nosotros estamos metidos en el negocio, pero los que se llevan la plata más grande son los de allá de Cali. Y bueno, los de Cali, eso hace 3 años, pero también hizo la asociación con grupos transnacionales. Entonces, mientras no se logre, mientras no haya una política clara, precisamente de separar a los políticos, de depurar las fuerzas militares y de atacar los negocios, los comerciantes y los empresarios legales que están metidos en el negocio, es muy difícil disminuir y atacar el negocio, porque se ataca a los campesinos cocaleros, a los lavadores y a los lavaperros, digamos, de la cadena, a los intermedios, pero arriba todo se justifica. Y ya vemos cómo eso tiene una influencia enorme, porque ahora los escándalos de estos días, imagínense, la ñeñe política, un mafioso con Marquito Figueroa, que también estaba en toda la frontera, incidiendo en las campañas electorales. Ahora se descubre que el Memo Fantasma es un narcotraficante, un viejo narcotraficante que andaba siempre escondido en varios seudónimos y que nunca llegaron a él y que está asociado
ahí de la vicepresidencia. Entonces, el tema está arriba, digamos, ha penetrado toda la política colombiana. Los dirigentes. De arriba hacia abajo, y entonces el negocio tiene unos paraguas enormes. Esos paraguas es los que hay que quitar para que caiga el agua sobre los que componen este negocio en Colombia. Bueno, doctor León Valencia, para terminar vamos a darle gusto a un oyente que nos está preguntando acá por la situación de Martín Llanos y la parapolítica en Casanare. ¿Se pudo de alguna manera lograr que este señor hablara sobre la parapolítica? ¿Ustedes han podido tener ese acceso? ¿Se tiene conocimiento de algo frente a este hecho? Sí, es una cosa especial. Nosotros hicimos una investigación sobre todos estos nexos de la parapolítica, hicimos varios libros. En uno de ellos utilizamos un software de la CIA, que ya lo habían declarado libre, lo tomamos para construir las redes de narcotraficantes y la relación con la parapolítica. Y encontramos unos fenómenos muy contradictorios y extraños. Tomamos dos casos. El caso de Jorge 40 en el Cesar Magdalena y La Guajira. Resulta que este señor Jorge 40 tenía unos nexos directos. En la red aparecía, la red que construimos aparecía con unos nexos directos. Él era el centro de la red. Y entonces él tenía las relaciones directas con todos los empresarios, con los políticos, y él dominaba ese grupo, el bloque norte, en su conjunto. Y vimos el caso de Martín Llanos. El caso de Martín Llanos es muy interesante, porque Martín Llanos no tenía una relación directa con políticos empresarios allá, sino que lo hacía a través de la alcaldesa, de una alcaldesa de Agua Azul, Casanare. Y tenía el centro de la red, era esa alcaldesa y algunos políticos, y él solo se reunía con ella o con uno o dos, y nunca tenía relación con los demás de manera directa, pero controlaba a todo el mundo, con una cosa de terror enorme, porque además tenía, digamos, era muy fuerte lo que él hacía frente a los que lo traicionaban, o tenían, digamos, enfrentamientos con ellos. Y también, pues en ese momento estaba enfrentado a la cúpula, digamos, de las autodefensas. Entonces, toda esa relación que se tejió, nosotros la hicimos. Ahora yo, pues, me acuerdo de ese hecho, porque era un hecho muy notorio la diferencia entre cómo controlaban las redes políticas y económicas en la costa atlántica y cómo las controlaban en Casanare. Y siempre estuvo detrás, Martín Llanos, detrás de todo ese mundo político, pero no de una manera directa, sino de una manera indirecta. Un señor que tenía más una historia enorme, familiar, digamos, de presencia la región del Meta y del Casanare, de manera que es muy interesante ese estudio y digamos que para mí fue muy aleccionador de las diferencias que había entre cómo se manejaba la cosa. Sí. Pues, doctor León Valencia, ¿nos escucha? Aló. Pues estamos con el doctor León Valencia de la Fundación Paz y Reconciliación. Doctor León Valencia, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Bueno, muchas gracias, doctor León Valencia. Le damos las gracias a usted por estar aquí en Contacto Noticias y develar esta información donde usted pues da cuenta que solo en frontera, no estamos hablando del orden nacional, solo en frontera hay 28 grupos delincuenciales, mafiosos, 13 transnacionales, 9 de ellos mexicanos, y 22 grupos de disidencias que están en 3 bloques, disidencias de las FARC, y donde pues nos da a entender que específicamente se debe a la situación económica, el valor que tiene en este momento en dólares cada kilo de cocaína que sale o de estupefacientes que sale de Colombia, el crecimiento especial de la demanda, porque usted nos decía, tenemos más consumidores en el mundo en este momento, la situación de arrasamiento de líderes sociales y la afectación directa a la democracia, porque esto tiene incidencia directa en la política, en la situación de
nuestros líderes, nuestros gobernantes. Pues gracias a usted por estar en Contacto Noticias, doctor. Me parece muy buen resumen de lo que dije. Muchas gracias.